Buenos días, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. Good morning, brothers and sisters. May God bless you. Let's open our Bibles to Ephesians chapter 2. Abrimos nuestras Biblias a Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Please excuse the change of setting, por favor, ¿verdad? Tenga paciencia con el cambio de escenario. Es algo nuevo, something new for me. Estoy nervioso, I'm nervous, pero que el Señor me ayude. May the Lord help me. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Vamos a ver nuestra posición antes de Cristo y después de conocer a Cristo. We're going to look at our position before Christ and our position after we know the Lord Jesus Christ. And it's a beautiful reminder, es un recuerdo muy precioso, ¿verdad? Un recordatorio, perdón, muy precioso que podemos ver Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 6. We'll look at from verse number 1 all the way to verse number 6. But before we begin, why don't we pray? Antes de comenzar, oramos. Señor, le damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. God, thank you for the day that you've given us. Lord, I pray that you bless it. Señor, que tú lo bendigas, que podemos aprender algo, that we can learn something. We thank you, we love you, te damos gracias, te amamos y te pedimos todo esto. En el nombre del Señor Jesucristo, we ask this on the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amén. Bueno, comenzamos con nuestra posición antes de Cristo. Let's start with our position before Christ. Mira versículo número 1. Notice with me verse number 1. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oh, hermanos, vamos a Romanos capítulo 7, Romans chapter 7. No pierda Efesios 2. Don't lose Ephesians chapter 2. Romanos capítulo 7, versículo número 4, Romans chapter 7, verse number 4. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. We were dead in our trespasses and sins, says the word of God. Mira, Romanos 7, 4 y 5, Romans 7, 4 and 5. Notice with me here. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. That's our new identity after knowing Christ. Notice verse number 5. For when we were in the flesh, the motions of sin, which were by the law, did work in our members to bring fruit forth unto death. See, that was our position before Christ. Mira Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuestra posición, ¿verdad?, después de conocer a Cristo. Mira el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Nuestra posición antes de Cristo. Hermanos, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. We were dead in our trespasses and sins. This is who we were. This is who we are without Christ. Esto es lo que somos nosotros sin Cristo. Muertos en nuestros delitos y pecados, dead in our trespasses and sins. There is no way we can reach a state of justification, a state of righteousness without Christ. No hay ninguna manera, donde podemos alcanzar, ¿verdad?, rectitud o justicia sin Cristo. Es imposible, it's impossible. ¿verdad? Estamos viviendo en esta carne. We're living in this flesh. Pecaminosa, dice la palabra de Dios. Sinful, says the word of God. And before Christ, antes de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. We were dead in our trespasses and sins. That's one key identification needed for salvation. Es una identificación, clave para la salvación. Es reconocer que uno está muerto. Realize that you're dead, pecador, sinner. No hay esperanza sin Cristo. There is no hope without Christ. Muertos en nuestros delitos y pecados. Dead in our trespasses and sins. Regresando a Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, versículo 1 otra vez. Verse 1 once again. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Notice me verse number 2, versículo número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, nota esto,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verse number 2, where in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Esta fue nuestra posición antes de Cristo. This was our position before Christ. So we saw that we were dead in trespasses and sin, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, siguiendo la corriente de este mundo. Now, following, what does it say there? Where in time past he walked according to the course of this world. This world is inclined unto darkness. Este mundo se inclina a la oscuridad. Se inclina al pecado. It's inclined to sin. Están atados al pecado. They're fastened to the sin. Notice me Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. Verse number 17, versículo 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their minds. See, this is Paul talking to us believers. Esto es Pablo hablando a nosotros creyentes. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, verse 18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God, through the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, no hay que caminar como ellos. We shouldn't walk like them, brethren. But this is what we did. This was the natural inclination of man before Christ. Esto es la inclinación natural del hombre antes de Cristo. Esto fue nuestra posición. This was our position. Si es que usted ha aceptado a Cristo, if you've accepted Christ. Si no ha aceptado a Cristo, if you have not accepted Christ, esta es su posición. This is your position. No es para hacerlo sentir, ¿verdad? Mal. It's not to make you feel bad, but it's to recognize, reconocer, somos pecadores. We are sinners. Y sin Cristo, without Christ, no podemos llegar a la justificación. We cannot get to justification without Christ. Por eso es importante reconocer esto. That's why it's important to understand this. Nuestra posición, our position. Y nuestra posición antes de Cristo, before Christ, fue muertos en nuestros delitos y pecados, dead in our trespasses and sins, pero también also siguiendo la corriente de este mundo, also following the current or the course of this world. We are to be set apart. We are a called out assembly, right? Tenemos que ser separados, ¿verdad? Somos una asamblea separada. Dice la palabra de Dios, says the word of God. Y hermanos, tenemos que ser diferentes. We need to be different. Mateo capítulo 5, versículo 16, Matthew 5:16 nos dice, ¿verdad? Perdón, ese capítulo, that chapter, como ha estado enseñando el pastor, like pastor has been teaching, somos la sal y luz del mundo. We are the light and the salt of the world. Somos diferentes. We're different. Ahora, hermanos, quiero decir esto. I want to say this. No estamos diciendo que somos mejor. We're not saying that we're better. I want us to understand that. Quiero que nosotros reconocemos eso. No somos mejor que ellos. We're not them. Lo único, hermanos, que ha cambiado en nuestra vida, the only thing that has changed in our life, es Cristo, es Christ. Porque seguimos pecadores. We're still sinners. Seguimos, ¿verdad? A veces seguimos la corriente del mundo. Hey, there are times that we continue to follow the course of this world. The only difference is, la única diferencia es Cristo, es Christ. So, hermanos, no estamos diciendo que somos mejor que ellos. We're not saying we're better than them, or comparing ourselves, o comparándonos, pero somos nuevas criaturas. But we're new creatures, por medio de Cristo, through Jesus Christ. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5, 2 Corintios capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5. No pierda Efesios 2. Don't lose Ephesians chapter 2. 2 de Corintios capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5. Mira el versículo número 17. Notice me verse number 17. Yo, hermanos, tengo familiares que no son salvos. I have family members that aren't saved. No es decir que soy mejor que ellos. Not to say that I'm better than them. La única diferencia es Cristo. The only difference is Christ.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, verse number 17. La Biblia dice, the Bible says, therefore if any man be in Christ, there's the key. Ahí está la clave. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He is a new creature. You're only a new creature when you dwell in Christ. Usted solo es una nueva criatura cuando usted está en Cristo. Nota el versículo otra vez, the verse once again. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oh, hermanos, la única diferencia entre nosotros y los que no son salvos, the only difference between us and those that aren't saved is Christ, Cristo. Nosotros hemos recibido a Cristo. We've received Jesus Christ. Y gloria a Dios por eso, and praise God for that. Pero hermanos, hermanas, brothers, sisters, también le debería de dar una carga. It should also give you a burden para los que no han aceptado a Cristo, for those that have not accepted Christ. Los que no tienen esa esperanza, for those that don't have that hope. Todavía están en esa posición. They're still in that position. Muertos en sus delitos y pecados. They are dead in their trespasses and sins. Siguiendo la corriente de este mundo. Following the course of this world. Notice with me thirdly, terceramente, en Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, versículo número 3, verse number 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verse number 3, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. I want us to notice here forgive me, I just want to check the camera very quickly. So notice with me verse number 3 once again. Among whom we also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. We were living in the desires of our flesh, viviendo los deseos de la carne. We were inclined to them, inclinándonos a esos deseos. Mira Romanos capítulo 7 otra vez, Romans chapter 7 once again. Romanos capítulo 7, Romans chapter 7. I want us to look at this. Romanos capítulo 7, Romans chapter 7. Romanos capítulo 7, Romans chapter 7. Mira versículo 14, verse 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es Pablo hablando. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. This is Paul speaking. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not, but what I hate, that do I. Porque lo que hago, versículo 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí entramos en esa batalla entre carne y espíritu. We enter into this battle of flesh and spirit. Flesh and spirit, carne y espíritu, ¿verdad? Y antes de Cristo, before Christ, carne siempre ganaba, flesh always won. Hermanos, aún en el cristianismo a veces, even in Christianity sometimes, con Cristo, with Christ, en nuestra nueva posición, in our new position, a veces la carne gana a veces. Sometimes the flesh wins at times. Pero hermanos, tenemos la victoria ahora. We have the victory now through Christ. Con Cristo podemos conquistar esos deseos. We can conquer those desires por medio de Cristo, through Christ. Eso es importante, that's important. Hermanos,
este mensaje, this whole message, puede ser, ¿verdad? Si lo puedo, no sé, hacerlo más pequeño, if I can make it smaller, es esto, it's this. Cristo es el único que puede cambiar nuestra vida. Christ is the only person that can change our lives. If I were to somehow summarize this message in its entirety into one phrase, it would be that. Christ is the only one that can change the course of our life. Before Christ, lost. No hope. Antes de Cristo, perdido, sin esperanza. With Christ, con Cristo, we are quickened, we're made alive, no longer dead in trespasses and sins. We no longer follow the course of the world. Ya no, ¿verdad? Seguimos la corriente del mundo después de Cristo. Y ahora tenemos victoria sobre la carne. Now we have victory over the flesh. Ahora, hermanos, para terminar, to finish, Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Mira versículo número 4, verse number 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verse number 4, but God who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, versículo 5, verse number 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo número 6, verse number 6. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, por medio de Cristo, ahora estamos en una nueva posición. It is because of Jesus that we are in a new position. We're in a completely new state of life, en una estado de vida completamente nueva. Somos nuevas criaturas. We are new creatures. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8. Mira versículo número 10, verse number 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Versículo 10, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Quickened, made to live again. When you were once dead, you are now brought to life. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Con esta, ¿verdad? Vida, nos da vida, pero por medio de Cristo, through Jesus Christ. So, hermanos, para terminar, to finish, Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, para terminar, to finish, Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. We're going to read from verse 1 all the way to verse number 6. I'm going to read it in Spanish first and then in English. Lo voy a leer en español primero y después en inglés. Efesios 2, 1 al 6. Ephesians 2, 1 to 6. The Bible says this. La Biblia dice esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verse number 1, Ephesians 2. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, where in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. It's beautiful to see the outlay of our position before Christ and after Christ. Es precioso ver nuestra posición antes de Cristo y después de Cristo. Hermanos, espero que, ¿verdad?, este mensaje o devocional, I pray that this message or this devotional fue de una tremenda bendición a usted, was a tremendous blessing to you, para no tomar en leve nuestra salvación, not to take our salvation lightly. Hermanos, estamos viviendo en tiempos diferentes. We're living in different times. Tiempos han cambiado. Times have changed, ¿verdad? Y hermanos, espero que nuestra emoción, our emotion, nuestro ánimo, our encouragement, nuestro fervor, our fervency para la salvación, for the salvation, no mengue, doesn't diminish. Que sigue creciendo, would it continue to grow. Hermanos, yo sé que en mi vida, no in my life, a veces, ¿verdad?, no quiero decir olvidar, I don't want to say forget, no quiero usar esa palabra, I don't want to use that word, pero a veces, hermanos, me he olvidado qué tan precioso es la salvación. Sometimes I've forgotten how precious salvation is. I've forgotten where Christ took me from. A veces me he olvidado donde Cristo me sacó. Me olvido de las veces a donde Cristo, ¿verdad?, siempre estaba conmigo. He was always with me, pero no recuerdo a veces, I don't remember at times, ¿verdad?, de dónde me sacó, pues en otras palabras, where Christ took me out of, in other words. Nos olvidamos de eso a veces. We forget that sometimes. Y a veces, cuando nos olvidamos de eso, when we forget about that, podríamos decir, we can say que tomamos la salvación en leve. We take salvation lightly. Oh, hermanos, no tome la salvación en leve. Do not take salvation lightly. Es algo precioso. It's precious. Hermanos, nuestra posición antes de Cristo, our position before Christ, muertos, siguiendo la corriente del mundo, continuing, right? Our position before Christ, we were dead. We were following the course of this world. We were inclined unto the desires of the flesh, inclinados a los deseos de la carne. There was no victory over, no había victoria sobre ella. Pero después de Cristo, after Christ, tenemos vida, we have life. Ya no seguimos la corriente de este mundo. Now we don't follow the course of this world. And now we have victory over sin, victoria sobre el pecado. It's beautiful, es precioso, hermanos. I pray that it was a tremendous blessing to you. Espero que fue de tremenda bendición a usted. Oramos, let's pray. Señor, le damos gracias, Señor, por este día. God, we thank you for this day. Oh, Señor, ayúdanos a no tomar nuestra salvación en leve. Help us not to take our salvation lightly. Que lo podemos, Señor, apreciar, that we can appreciate it, Lord, y que lo podemos disfrutar, that we can enjoy it. Pero, Señor, a la misma vez que nosotros lo disfrutamos, but God, the same way we enjoy it, Señor, que tú nos pones una carga en nuestro corazón, that you can put a burden in our heart, a poder compartir ese precioso mensaje, to be able to share that precious message. The message of Christ, el mensaje de Cristo, that you sent your son, que tú mandaste a tu hijo a morir por nuestros pecados, to die for our sins. Y que si lo aceptamos, and if we accept him, podemos recibir vida, we can receive life. Victoria sobre el pecado, we can receive victory over sin. We can, Lord, receive a new life, una nueva vida, and we can have a home in heaven forever, y un hogar en el cielo para eternidad. Oh, Señor, danos esa carga, give us that burden, y que podemos compartir ese precioso mensaje. We can share that precious message. Señor, te amamos. Lord, we love you. Ayúdanos, please help us
aplicar lo que hemos escuchado, to apply what we've heard. Te damos gracias, we thank you, we love you, te amamos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. We ask this on the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amén. Hermanos, quiero comunicar con ustedes. I would like to communicate to you. Hermanos, estoy orando por ustedes. I'm praying for you. Hermanos, yo les amo en Cristo. I love you in Christ. Estoy esperando el día donde nos podemos ver. I'm waiting on the day that we can see ourselves again. And we can be in church. Podemos estar en la iglesia, ¿verdad? Cantando los himnos, singing the hymns, ¿verdad? Dándonos la mano, shaking hands, abrazándonos, hugging each other y viendo los rostros, seeing the faces. Hermanos, estoy esperando ese día. I'm waiting for that day. Espero que usted está esperando ese día también. I pray that you're waiting for that day as well. Pero hermanos, el Señor nos tiene acá. The Lord has us here en esta situación, here in this situation, ¿verdad? No nos estamos renegando, we're not complaining, estamos esperando en el Señor, we're waiting on the Lord, y Dios es soberano, God is sovereign, Él sabe lo que está haciendo, He knows what He's doing. Hermanos, Dios ha estado obrando durante esta cuarentena, God has been working during this quarantine, ¿verdad? Vemos almas salvas, we're seeing souls saved, gente, ¿verdad? Viendo las predicaciones, people watching the messages, y hermanos, Dios está obrando, God is working. No hay que, ¿verdad?, siempre estar viendo y decir, ay, Dios, ¿por qué esto? Oh, God, why this? God, why that? Dios, ¿por qué eso? No, hermanos, hay que esperar en el Señor, wait on the Lord. Y hermanos, ve las bendiciones adentro de esta situación. Look at the blessings within these situations. No siempre ven lo malo y lo malo y lo malo. Not always looking at the bad, ¿verdad? Ve lo bueno, see the good. Ve la bendición, see the blessing. Hermanos, estamos orando por ustedes, yo y mi familia, my family and I, we're praying for you. The church is praying for you. La iglesia está orando por usted, hermanos. Y hermanos, por cualquier cosa que usted necesita, anything that you need, please do not hesitate to contact the church, ¿verdad? No toma tiempo o no duda, perdón, en llamar a la iglesia. Hermanos, me puede mandar mensaje a mí. You can send a message to me, and I'd be more than willing to help. Estoy dispuesto a ayudarle, hermanos, y por eso estamos. That's what we're here for, para servirles, to serve you. Hermanos, les amamos. We love you. Y hermanos, que Dios les bendiga. May God bless you.